Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder continuar con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Esperamos que cada uno tenga en su mano este libro tan importante, la palabra viva y eficaz que llega a lo más profundo de nuestros corazones. Vamos juntos a seguir descubriendo las preciosas enseñanzas de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Dirígenos, Señor, en este estudio, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón y nos des entendimiento para entender cada día más tus santas enseñanzas. Bendícenos, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios que tiene que ver con el día sábado, el día del Señor. Así es, vamos a hablar acerca de eso, algo muy importante. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del sábado, el día del Señor? Vamos juntos entonces a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Muy bien, y vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Leamos Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, la palabra de Dios nos dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo. Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Espero que tu Biblia diga allí sábado, porque si no lo dice, va a tener una aclaración allí abajo que dice aquí equivale a sábado. El séptimo día, de acuerdo a la Biblia, es el día sábado. ¿Ok? El primer día de la semana es el día domingo, porque cuando Jesús resucitó, dice que el primer día de la semana resucitó, dice en San Juan capítulo 20, verso 1 en adelante. Entonces, el séptimo día es el día sábado. Además que la palabra sábado viene del hebreo Shabbat, significa descanso, reposo. ¿Ok? Entonces, también acordémonos que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en 2 tablas de piedra con su dedo, no fueron escritos por Moisés. ¿Ok? ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios, según lo que leímos? Opción A, el día domingo. Opción B, todos los días. Opción C, el día sábado. Amigos, no debe haber duda de que la Biblia nos habla que el día de descanso es el día sábado. ¿Ok? Tenemos que asegurarnos de eso porque la Biblia así lo declara. Segunda pregunta, ¿para qué beneficio o para beneficio de quién se dio el sábado? Marcos capítulo 2, versículo 27, en San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, el versículo 27, la palabra de Dios nos dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Para nuestro beneficio. Un día de descanso, un día de reposo, un día de adoración a Dios. Y es eso lo que el Señor nos invita. ¿Para beneficio de quién se dio el sábado? ¿Para beneficio de Dios? No creo. ¿Para beneficio de la iglesia? Tampoco. Para beneficio del hombre, lo dijo Jesús. Necesitamos un día de descanso, un día de adoración al Señor. Siguiente pregunta. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Wow. ¿Desde cuándo viene el sábado? Vamos a leer en Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, al inicio,
Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que el séptimo día, el sábado, Él concluyó su obra y reposó. Bendijo ese día y lo santificó. Qué maravilloso. El Señor, desde la creación, separó el sábado, el día del Señor. ¿Quién instituyó el sábado? Dios. ¿Cuándo lo hizo? En la creación. Respuestas. Una de estas tres es la respuesta correcta. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Moisés en el Sinaí. El pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida. Dios en el Edén. La Biblia dice que Dios en el Edén. Génesis 2 del 1 al 3. Lo acabamos de leer. Siguiente pregunta. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué día Jesús descansó? ¿Qué día Jesús reposó? Aunque ya vimos en lecciones anteriores que el Señor Jesús vino a cumplir los mandamientos, ya tenemos la respuesta. Pero vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16, dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La sinagoga equivale hoy al templo. Y allí Jesús leyó la palabra de Dios. Y era su costumbre, dice. Es decir, todos los sábados Jesús iba a la sinagoga. Todos los sábados Jesús iba al templo, a la iglesia. Era su costumbre guardar el día sábado. Entonces, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? El domingo, el sábado, el viernes. El sábado, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús guardó el sábado. Él no vino a cambiar los mandamientos, vino a cumplirlos. Recuerden que fue el mismo Dios que escribió en 2 tablas de piedra con su dedo, no vendría a transgredir los mandamientos. ¿Qué día guardaba la Virgen María? Lucas 23:56. Lucas 23:56. Dice, al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. También la Virgen María guardó el día sábado, el día del Señor, el sábado. ¿Ok? ¿Qué día respetaban los apóstoles? Hechos capítulo 17, versículo 2. ¿Qué dice allí? La palabra de Dios. Hechos 17, 2. La palabra de Dios nos dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Entonces, también esa palabra discutir no tiene que ver con pelea, sino de persuadir y explicar la palabra de Dios. Así lo dicen los versículos posteriores. Pero aquí lo importante es que la costumbre de Pablo también era el día sábado, hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Qué día respetaban los apóstoles? El día sábado. No fue ni el domingo ni el viernes, fue el día sábado. Lo dice Dios en su palabra. ¿Qué día se guardará en el cielo? Wow, en el cielo. ¿Qué día se guardará en el cielo? Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23. La palabra de Dios nos dice, porque como en los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Qué importante pasaje. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, cada sábado iremos a adorar a Dios. Por eso es importante hacerlo también aquí en la tierra. El cielo no será el domingo, no será cualquier día, será el día sábado, porque así fue en la creación. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios estableció el sábado en la creación en Génesis 2, del 1 al 3. Entonces tenemos que seguir el ejemplo del Señor. En el Edén se fundó el día sábado como día de descanso. Dios descansó. Jesús cuando vino a esta tierra también descansó. Los apóstoles descansaron y en el cielo también descansaremos el día sábado, el día del Señor. Los mandamientos de Dios no cambian, son inmutables. Este es el 4º mandamiento olvidado, por eso dice, acuérdate del día sábado.
¿Qué debo de hacer? Tener cuidado de no profanar el sábado. En Isaías capítulo 56, el versículo 2, leemos lo siguiente. Isaías capítulo 56, el versículo 2, la palabra de Dios nos dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Tenemos que tener cuidado de no profanar el sábado. ¿Ya? Debemos venerar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Y leamos Isaías 58, 13 y 14, donde nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué maravilloso pasaje. Mi día santo, dice. Ese es el día santo del Señor, el día sábado. Lo ha establecido y está en toda la Biblia. Yo tengo que cumplir la voluntad del Señor. Por amor a Jesús. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más debo hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas palabras están en el libro de Hechos, capítulo 5. Veamos Hechos, capítulo 5, versículo 29. La palabra de Dios nos dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amigos queridos, el sábado es un mandamiento de la ley de Dios. Y todo aquel que enseñe lo contrario está enseñando mandamientos de hombres. Y tú y yo hemos sido llamados a cumplir los mandamientos de Dios. Es el mandato de Dios. Entonces yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué debo de hacer? Creer que el sábado es el día de reposo. Prometo respetarlo fielmente. Yo sí, yo sí. ¿Y tú también deseas? Ese es nuestro deseo y también nuestra oración. Pero vamos a seguir en este mismo tema acerca del día de descanso y cómo nosotros debemos de guardarlo. Entonces, lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el día sábado, el día del Señor. Muy bien. Primera pregunta nuevamente. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Vamos a ver, ¿qué hizo Dios? Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3, la palabra de Dios nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó, Dios bendijo este día y Dios lo santificó. Y no lo hizo esto con el domingo, ni con el viernes, ni con otro día de la semana, sino con el séptimo día, el sábado, el día del Señor. Entonces, vamos a responder allí. ¿Lo hizo un día de reposo, lo bendijo y lo santificó? Sí, esa es la respuesta. ¿Lo hizo un día de reposo? No solamente eso. ¿Lo santificó? No solamente eso. Las tres cosas. Día de reposo, lo bendijo y lo santificó. ¿En qué día deben hacerse los preparativos? Miren, qué interesante. ¿En qué día deben hacerse los preparativos? Leamos Éxodo 16, versículos 22 y 23. Éxodo 16, 22 y 23. La palabra de Dios nos dice: en el sexto día, es decir, el día viernes, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardadlo para
mañana. Es decir, el día viernes ellos tenían que cocinar los alimentos y prepararlos para el siguiente día, porque el siguiente día era día de reposo, día de descanso. El maná caía del cielo y era un trabajo salir al campo a recoger el maná. Y Dios había establecido el sábado como día de descanso, por lo tanto el sábado no iba a caer el maná. Por lo tanto el viernes ellos tenían que coger doble, porque así se preparaban para el sábado, el día de descanso, el día del Señor. Entonces, ¿en qué día se deben hacer los preparativos? El día sábado, séptimo día, el día viernes, sexto día, el día domingo, primer día. El día viernes, dice la palabra de Dios. Nosotros nos preparamos, la comida lista, la ropa lista, todo listo para el sábado, el día del Señor. ¿Cuándo comienza el sábado? Esta es una pregunta también importante. ¿Cuándo comienza el sábado? Algunos dirán, ¿cómo qué quiere decir esto? Leamos Levíticos capítulo 23, versículo 32. Levítico 23, 32 dice la palabra de Dios: día de descanso será para vosotros y ayunaréis, comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro día. Los días de los tiempos bíblicos comenzaban en la tarde. Por eso dice de tarde a tarde. Cuando el sol se oculta, terminó el día y comienza un nuevo día. Así se marcaban los días en los tiempos pasados. Por eso dice de tarde a tarde. Por lo tanto, el día sábado que nosotros guardamos es el sábado bíblico. Comienza el viernes a la puesta del sol. De tarde a tarde hasta el sábado a la puesta del sol. Guardamos el sábado como en los tiempos bíblicos. Entonces, ¿cuándo comienza el sábado? ¿El sábado a la puesta del sol? No. ¿El domingo a la puesta del sol? No. El viernes a la puesta del sol. Así lo dice la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿De qué hay que abstenerse el sábado? Ya leímos en Éxodo, pero vamos a leer ahora el versículo 10. Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice: pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿de qué hay que abstenerse? De hacer trabajo, de no ir a trabajar. No podemos trabajar en el sábado, no podemos abrir nuestro negocio el sábado, ¿ya? Porque es el día de descanso, día de reposo. Por amor a Dios, seamos obedientes, ¿ya? ¿De qué hay que abstenerse el día sábado? De todo tipo de trabajo. ¿Trabajo misionero? No. Del trabajo común y secular. Ah, del trabajo común y secular, ¿ya? Porque el trabajo misionero siempre hay que hacerlo. Predicar la palabra de Dios. Así es. Trabajo común significa de aquello que tú recibes un pago, ¿ya? Recibes dinero. No vayas a abrir tu negocio, no hagas transacciones, ¿ya? El sábado es el día de reposo, el día del Señor. ¿Dónde hay que asistir el día sábado? Ya lo dijimos por el ejemplo de Jesús, pero vamos a leer nuevamente Lucas 4:16. Lucas 4:16. La palabra de Dios nos dice: vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró a la sinagoga. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Dónde iba Jesús el sábado? A la sinagoga, el templo, la iglesia, ¿ya? Su costumbre era esa. Entonces, el ejemplo de Jesús seguimos nosotros. ¿Dónde hay que asistir el sábado? A la iglesia, quedarnos dormidos en casa, ir a trabajar a la iglesia, ¿ya? Y hoy que tenemos una iglesia virtual, lo hacemos de manera virtual también. Y cuando sea presencial, iremos presencialmente. Pero es en la iglesia el sábado que tenemos que asistir. Tenemos que congregarnos con todos los que guardamos el día sábado, el día del Señor. ¿Qué sí se puede hacer el sábado? Mateo capítulo 12, versículo 12. Mateo 12, 12. ¿Qué sí se puede hacer? Dice allí la palabra de Dios: pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces, ¿qué se puede hacer? El bien.
visitar a los enfermos, orar por los enfermos, predicar la palabra de Dios, ¿ya? Ayudar al prójimo. ¿Qué se puede hacer el sábado? ¿Trabajar y ganar más? No. ¿Dormir? No. Toda obra de bien. Es lo que Jesús dijo. Obra de bien. Lo que hacía Jesús, sanaba a los enfermos. Obra de bien. ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel? ¿Qué promesa hace Dios? Ahora, alguno dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué debo cerrar mi negocio el sábado si es el día que más vendo? Voy a perder. Ya hemos escuchado esto, pero leamos la promesa bíblica. Salmo 37:25. Salmo 37:25 dice la palabra de Dios. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. En otras palabras, si tú eres fiel, entonces no vas a ser desamparado, ¿ya? Porque Dios te va a dar, te va a suplir porque eres fiel. Y esto lo sabemos quienes ya hemos vivido esta experiencia. ¿Qué promesa hace Dios al que él es fiel? Riquezas, amparo y protección, prosperidad. La palabra de Dios dice amparo y protección, ¿ya? No seremos desamparados. ¿Qué debo de hacer si obedecieres cuidadosamente a los mandamientos que yo prescribo hoy? Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciar. Dios no te va a desamparar. Dios te va a bendecir. Sé fiel, confía en el Señor. ¿Ya? ¿Qué debo de hacer? Obedecer y fielmente lo que Dios manda. Por supuesto. Leamos Santiago capítulo 4, el versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice la palabra de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Seamos fieles. Dios nos pide su palabra. Dios nos pide. Seamos fieles. Confiar plenamente en Jesús. Acuérdense la promesa de Filipenses capítulo 4, el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué debo de hacer? Decidir guardar fielmente el Santo Sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús. Es eso lo que Dios hoy nos recuerda al hablar de este tema tan importante como es el día sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento más olvidado, no por todos, pero sí olvidados por la mayoría, que no guarda el día sábado conforme lo dice la palabra de Dios. Aquí yo quiero decirte que nuestra iglesia se llama adventista porque espera el advenimiento de Jesús, y del séptimo día porque guarda el día sábado, el séptimo día de la semana, conforme a lo que Dios dice en su palabra, desde la creación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta la tierra prometida. Estaremos adorando a Dios, ¿verdad? En un día específico. Así es, todos los días lo vamos a hacer, sí, pero todos los días tenemos diferentes actividades comunes. El día sábado es un día de completa adoración a Dios, de puesta de sol a puesta de sol. Viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, conforme a los tiempos bíblicos, guardamos el sábado, el día del Señor. Es un día para Dios. Tú le obedeces, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, cerrando tu negocio, dejando de ir a trabajar, siendo fiel a Dios, como muchos ya lo hemos decidido hace mucho tiempo atrás, Dios te va a recompensar tu fidelidad. Hoy fidelidad, mañana eternidad. Eso es lo más importante. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Tienes que ser de esos pocos escogidos, fieles a Dios. Y recuerda siempre, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Solamente por amor a Jesús, hagámoslo. Tenemos una cita especial con Dios cada sábado con toda la congregación. Si tú quieres ir a Dios en el día sábado, el día del Señor,
pues ora al Señor y ponte en las manos de Él para hacer su voluntad. Si no lo has hecho antes y estás recién tomando la decisión, yo voy a orar para que tú seas fiel. No va a ser fácil, pero recuerda la promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú puedes hacerlo. Y comparte esta bendición de ser fiel a Dios en el día sábado. No dudes de ser fiel a Dios. Hoy fidelidad, mañana eternidad. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos una vez más a seguir tus pasos, a seguir tu ejemplo, Señor, como lo es el guardar el día sábado, el día de reposo. Tú lo dejaste desde la creación, Señor. Ayuda a nuestros amigos a seguirte como ejemplo, a guardar el día sábado, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice la fidelidad a cada uno. No desampares su decisión de ser firme y fiel a ti, Señor. En tus manos colocamos sus vidas y las nuestras. Te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan, ¿verdad? Un resto de día o tarde con felicidad con el Señor. Que Dios los acompañe y sigamos juntos estudiando la palabra de Dios.